La cultura es de todos. Muy buenas noches a este conversatorio de la poeta boyacense María del Pilar Paramero. Esta noche vamos a tener 3 maravillosos ensayos de 3 autores colombianos que se han querido vincular a esta jornada, a este homenaje y a esta gira de escritores virtual. En esta ocasión, para el año 2020, vamos a estar en las ciudades de Ipiales, Cúcuta y Pamplona. Entonces, bienvenidos a Pentágono de Recitales, avalado por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Concertación Cultural. En esta noche vamos a tener con nosotros varios autores, entre ellos al escritor Deimer Tegua Munar. Él escribió un maravilloso ensayo de la vida y obra de la poeta María del Pilar Paramero, titulado Naturalismo Poético. Vamos a escuchar el discernimiento académico respecto a la obra de la escritora María del Pilar Paramero. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, señores del jurado. Voy a compartirles un ensayo que hice sobre la obra de María del Pilar Paramero, sobre una característica que, a mi juicio, se ha juzgado muy ligeramente. Y pues aquí vamos. Llevo por título Naturalismo Poético. Mujer de maíz y paisaje es uno de los varios calificativos con que han procurado describir, con inadecuada concreción, el carácter unitario, indivisible, que la obra de María del Pilar Paramero tiene con su tierra de origen, y procuran describir así el arraigo ancestral de sus obras, explicando su poesía como una elaboración de la costumbre. Pretenden con ello explicar lo que para ellos es solo una relación de semejanza, de influencia, o como mucho, de contemplación, entre la poetisa y su ambiente. Pero se equivocan al ubicar por separado lo que es a todas luces unicidad. Su obra no hace mímesis, no es el resultado de una unión, tampoco se ofrece como producto de alguna simbiosis hasta cierto punto artificial, no. Esta poesía es la naturaleza misma. María del Pilar no hace otra cosa que servirle de filtro a un sentimiento para luego entregarlo de rosquillosa, suspicaz y exquisita visión, con su depurada técnica de poeta. Quiero exponer aquí que el trabajo poético de María del Pilar, como toda obra auténtica, no está exenta de ser producida durante una cadena de involuntarias catarsis, y tampoco se encuentra libre de verse sometida a la suprema voluntad del inconsciente. Ella no habla de la naturaleza. La naturaleza adquiere voz a través de ella, habla desde ella.
Por supuesto que recibir este mensaje y comprenderlo siempre requiere de una considerable dedicación, pero su poesía no se siente como una apropiación de la experiencia. Tampoco es el estremecimiento ante un cataclismo, es todo lo contrario. Es el movimiento de esa onda atravesándole el cuerpo. Se mueve con ella. No desentona ante el ritmo a veces melódico, a veces caótico del interior. Es su sentencia la de un cuerpo que no se rinde, pero que en su acatamiento confiesa que es parte y conciencia de esa materia, que aquel temblor no retumba en ella como un eco, sino que es ella el extremo que lo hace ruido, música y voz. No sin acierto, aunque sin el rigor suficiente en el enfoque, se ha dicho que su corriente es naturalista, y muy pocos se han detenido en que suene dudoso e incluso contradictorio circunscribir allí la procedencia imaginativa de la poesía. Pero es cierto en ella ese dictamen, porque en sus emanaciones no hay un solo carácter externo. Sus versos no desean llegar a ningún lugar, no se mueven de un punto a otro, sin decir con esto que son estáticos. Ellos emergen, germinan, se erigen verticalmente cual semilla que no siente ajena a la tierra que la hace brotar. Eran los cascos azules del venado blanco que se alejó veloz tras el brillo lejano de una estrella. Aquí se nota la visualidad de sus versos. Sin embargo, no expone el hecho como algo que observó y cuyo hermoso dinamismo la cautivó. No, son visuales porque parecen instalarle al lector los ojos del poeta, haciendo que no importe si la composición es real o si acaso entre los dos, poeta y lector, variaron acaso los matices de la realidad. Lo relevante es presentir vívidamente que es posible que ella no haya presenciado eso como una persona, sino que lo pudo hacer como árbol, como roca, río, pájaro o serpiente, y que vio aquello y lo transmitió con la naturalidad que un árbol, que una roca, río, pájaro o serpiente pudieron habernoslo querido confesar sin el concurso de las palabras. El lenguaje que maneja lo vierte con la delicadeza de la composición, sin dejar que se filtre en él los sonidos huecos de los instrumentos. Los tallos del bambú susurran en las tardes, sus cánticos son de agua cuando la luna sale. No se advierten aquí herramientas ni complejos mecanismos, todo es inmediato. Esta propagación del sonido en el tiempo nos hace romper la materia del bambú y nos hace saber que hay allí una fuente, sin quebrar, sin violentar el bambú, sin la necesidad de comprobar que existe, como lo hace la poetisa con su mera participación del ambiente. En suma, en este verso ella solo revela lo que para su comprensión son las condiciones evidentes de la materia, que son invisibles y casi incomprensibles para quien se les aproxima sin saberse partícipe del universo. Eso eres tú, elemental hermana, piedra. La categoría de familia aparece episódicamente en su obra, a pesar de que todo en ella se siente familiar. La intimidad del parentesco la halla en cualquier elemento vivo, y en lo inerte también, porque en esta sociedad puede suceder que hasta un ser inanimado venga a corroborar tardíamente su hermandad, como sucede en tantas y constantes despedidas. Su poesía nivela de este modo las cargas, confirma la consanguinidad que viene a aparejar los elementos. Nuevamente, su pluma no se ocupa de un sudoroso tallado, remueve las aguas, sacude los cimientos, escarba en la tierra, se choca con sus similares que son mucho más que testigos silentes. También da muestras de nostalgia por el presente de la madre tierra,
ahora gravemente vilipendiada por la iniquidad reinante de la población que la habita. Pero ni en estos casos su expresión se muestra como una categoría personal. En cambio, desnuda con una propiedad inconfundible la melancolía universal por lo irremediablemente perdido, por lo que pierde la tierra, por lo que pierde ella con la herida de la tierra, por lo que perdemos todos en lo que solo ella resiente. Pone siempre de manifiesto esa fragilidad latente, que en su poesía es sensibilidad, manifestada en la comparecencia ante el desarraigo, comunión de esos dolores. No para que algo golpee directamente. El tema en general se muestra trastornado por la angustia, como si de un ecosistema inevitablemente enlazado habláramos. Comeré una naranja. Sabré qué sabor tiene el sol. El ecosistema poético de su quehacer por momentos se engrandece y se palpa en él no solo lo que la circunda, sino que se persigue el rastro de nuestra esencia en los astros, en la herencia luminosa del polvo de estrellas. Mueve y varía los caminos, atenta a la suspicacia de un simple rastro lunar, lo sigue como algún fugitivo, huidizo, que no se oculta pero que no por ello es fácil de atrapar. Su voz es una incitación a saborear lo próximo, lo cercano, y esa invitación se siente casi como una orden inaplazable para nuestro interior. Nuevamente, su fulgor cítrico no se encuentra en la imitación ni en la semejanza, no se apoya con el reflejo. Es el paladar el que comparte el instinto de ese anhelo y lo divulga con la claridad de una mujer madura que está consciente de las coincidencias y las explora en los recónditos detalles donde el universo puso su huella indeleble. Si en lo pequeño se puede saborear lo grande, es porque comparten la esencia. Su obra lo denota así. Niega el posible error malintencionado de los sentidos. Tampoco se arropa con un aura de profeta o de descubridora. Al contrario, manifiesta la evidente inercia de todo aquello que la constituye y que la hace ser parte del otro, del todo. La poetisa Agueda Pizarro decía que los ecos de otras mujeres la habitaban. Me parece que no. No puede ser una banderada. Ella es la bandera. Innegablemente, arrastra un pasado superior al individual. Y como nunca sus versos negaron la comprensión de ese hecho, pudo ser esto erróneamente atribuido a un eco. Pero su voz no está contenida en un envase ni puede atribuirse a un axioma. Su postulado no parece arremeter desde un costado, a pesar de saberse, como casi todo ente femenino, acorralada. Aún así, su feminidad es militante, a favor de una madre en común. No se percibe una discriminación entre tales o cuales hijos. Esa gran progenitora atraviesa toda la obra con su omnipresencia. No puede detenerse a hacer distinciones entre aquello que ama por igual. La quena llora y la flauta, llora charango y tambora, porque la tierra del indio ya no es ahora. En este verso se consuma una de las muchas obligaciones contraídas por el artista, la del compromiso ético ante el silencio que producen las injusticias. Puede uno agarrar, al leerlo, el polvo oscuro que despide. Está sucio, tiene tierra, lleva elementos tangibles en su ritmo. Da la impresión de que la poeta fue hasta las entrañas mismas del planeta a aprovisionarse de esa carencia, de esos materiales. Pero yo siento que los lleva no de modo accesorio, no los carga ni los arrastra. Están en sí misma. Ella solo les permitió reaccionar en la hoja ante el impulso bravío de la dignidad. La absoluta compenetración de la obra con su entorno, la unidad de fondo informa, se produce entonces, como he querido explicar, no del acomodamiento ni de la erudición,
tampoco de la habituación al ambiente. Se trata de que esa interpretación y ese sentimiento de la poeta es solo posible por esa conjunción de materia, por ese rasgo en común que no es superficial y que nada lo ha forzado, que es inmanente. No son pocas las veces que la tierra va por un lado y el oficio poético por otro, y ella nos deslumbra con el brillo de su colisión, algo que entendió desde hace mucho tiempo. La obra de María del Pilar Paramero, me atrevo a concluir, no se origina como una epifanía accidentada. Lo que es revelación para el lector no lo es para la poeta. Ella ayuda, como un puente, a la transmisión de vibraciones que son bastante profundas y cuya exposición es la mera dilación, confeccionada con una honda noción estética de la selección precisa de palabras incapaces de mentir, anteponiendo una sinceridad tan palpable que no requiere de mitigaciones ni de explicaciones. Decir tierra, para ella, es decir tú, es decir nosotros. Muchas gracias por su tiempo. La cultura. Bueno, así vamos entrando en materia, sensibilizándonos precisamente con esa voz maravillosa de la voz poética de María del Pilar Paramero. Acabamos de escuchar, obviamente, a Deimer Tegua Munar. Deimer, él atento al estudio de la poesía. Ojalá podamos publicar estos ensayos y hacer una compilación bastante interesante de los diferentes puntos de vista. Ahí escuchábamos precisamente a Deimer haciendo un resumen de cómo en María del Pilar se condensa la tierra, se condensa la mujer, se condensa la escritora feminista que sin ser feminista tiene una posición bastante clara respecto a su labor, a su oficio y a su papel en la sociedad. Entonces, pues me parece maravilloso. Ahora me quisiera ir con el ensayo precisamente de nuestro escritor Felipe Donoso Suárez. Felipe Donoso, él es también estudiante de la Universidad de La Salle de Filosofía, ingeniero civil, ganador del primer concurso de poesía Eduardo Carranza en el 2003, participó en el 17º Festival de Poesía de Tenjo y en el 21º Festival Internacional de Poesía de Bogotá como uno de los ganadores de las convocatorias Nuevas Voces para la Poesía colombiana. Él es integrante del colectivo literario La Comunidad del Megáfono. Algunos de sus poemas han sido publicados en antologías poéticas y revistas digitales. Su primer libro de poesía, El Reino del Hombre, ha sido publicado en el año 2020 por el Taller Blanco Ediciones. Muy bienvenido, Felipe Donoso, a este espacio de literatura donde podemos conversar respecto a ese maravilloso ensayo que realizaste de La vida y obra de María del Pilar Paramero. ¿Cómo estás? Elizabeth, muy buenas noches. Pues en el primer momento estoy muy agradecido de poder participar en este evento y pues aprovecho la oportunidad también para felicitarlos por la organización del concurso, porque es algo que realmente nos permite a nosotros acercarnos a las obras de los escritores en Colombia. Y en lo personal, pues poder participar y escribir este ensayo, pues me llevó a investigar, me llevó a realizar una labor, diría yo, como hermenéutica para poder pensar en sí qué significa la poesía a través de esta gran obra de María Pilar Paramero. Entonces, pues muy dichoso de estar acá. Sí, fíjate que en estos momentos hemos olvidado un poco la sensibilidad del ser humano por el otro, ¿no? Nos hemos endurecido, nos hemos alejado por la tecnología del campo, del agua, de la tierra, del sol, de la luna, de la flor. Y vemos cómo María del Pilar Paramero retoma todos estos elementos y estos símbolos precisamente porque está inmerso en su vida, ¿no? En su juventud, en su niñez, y los plasma dentro de su obra
a leer todos los ensayos que enviaron. Realmente quedé asombrada de la profundidad de esta poesía, que hoy en día está radicada en la ciudad de Tunja. Yo quiero contarles a todos los que nos acompañan en este momento, generalmente el homenaje se le hace a autores que ya no están con nosotros, porque considero que el mejor homenaje es leer a un escritor, ¿cierto? Poder leer su obra, acercarnos a su trabajo, a qué quiso decir en cada línea de su verso, en cada línea de su prosa. Entonces, este proyecto Pentágono de Recitales, el eje temático precisamente es el estudio de la obra de autores boyacenses. Y ella en este momento está en Tunja. Ella ya obviamente está en una reflexión de calma, de profundidad, y ojalá todas las personas que nos escuchan vayamos a esa biblioteca cercana, indaguemos en tanta bibliografía que veo que tú tomaste en tu ensayo, también como todos los autores que escribieron respecto a la obra, para conocerla, para leerla, saber quién es esa mujer, que ojalá en algún momento podamos, y por qué no, hacer que ella de alguna forma tenga noticias de este programa y podamos ir hasta allá para compartir con ella cuando ya todo esto haya pasado, que es como una nube gris que está sobre todos nosotros. Bueno, Felipe, pero entonces cuéntanos de la bibliografía del ensayo, de lo que el tema principal, y pasamos a escucharte en la voz oficial de tu video. Listo, perfecto. Pues mencionaste algo antes antes me gustaría como tocar un tema antes de hablar de la bibliografía, un tema muy importante que mencionaste, porque yo pienso que este ejercicio que estamos haciendo es meramente un primer acercamiento que nosotros hacemos a la obra del autor, ¿no? Nos acercamos a tus textos, pero intrínsecamente después de eso tenemos que acercarnos en sí a la persona. Y del proceso de investigación que yo hice de los textos que tengo, porque ella participó en el Festival de Poetas en el Roldanillo Valle, ella también participó en un festival de poesía en el municipio de Bella de Leyva. Entonces, a través de todos estos testimonios quedan las memorias de los eventos y pude rastrear gracias pues, a los medios de comunicación esas memorias, pude acceder a ellas y pues encontré la belleza en la poesía de María del Pilar Paramero. Pero pues, también como te comentaba, hay un segundo momento en que me gustaría como acercarme más a la persona y también en mi proceso de investigación pude observar más o menos quién es ella, una persona muy entregada a la naturaleza. También tengo entendido que es una persona que le gusta el cultivo de los bonsáis, que ha dedicado parte de su vida para el cultivo de la contemplación del bonsái, y es algo que se ve transversalmente en la poesía de ella, ¿no? Como bien lo mencionaba el anterior escritor, la naturaleza se manifiesta a través de la poesía de ella. Es una correspondencia entre los versos y lo que ella observa, entre la realidad particular de ella, nos lleva como al conocimiento universal de naturaleza. Entonces es como un paroxismo, como algo que nos asombra de toda la belleza de lo que está en lo que ella ve y lo dice y lo dice con maestría. Entonces es bellísimo. Y la literatura que tomé para hacer este ensayo, pues como te comentaba, son las memorias de los diferentes festivales, revistas que también hablaban sobre el testimonio de la vida de ella. Y también pude asociar un concepto que maneja Federico García Lorca, que es el concepto del duende, porque en la obra de María del Pilar vi que hay algo más, algo que va más allá de la palabra, algo que nos está hablando como de manera inmanente, y yo que es el concepto del duende. Entonces quise como asociar eso a la obra de María del Pilar. Sí, fíjate que, por ejemplo, el espíritu, ya no nadie habla del espíritu, mucho menos del alma, ¿no? Uh-huh. En cambio, ella sí se hace esa temática. Ella nos pone en evidencia eso que no vemos, pero que está ahí presente y que es una gran parte de nuestra esencia como seres humanos. Algo yo te quería comentar, precisamente yo conocí a María del Pilar Paramero en el año 1988. Yo tenía 16 años y fui también por primera vez al encuentro de poetas en Roldanillo Valle.
En ese año todavía estaba vivo el maestro Marrayo y precisamente se inauguró una calle muy hermosa que se llama la Calle de las Poetas. En esa ocasión, yo muy niña, escuché el poema precisamente sobre el maíz. Y para mí, obviamente por las dos ser boyacenses, habla un lenguaje muy parecido. Y ella se identificó en ese sentido de la poesía natural, de esa poesía que es silvestre y que emana de su ser. Además que ella como docente tuvo esa oportunidad también de trabajar en todas las escuelas rurales y eso la llevó a tener una gran vivencia tanto de los niños como de la naturaleza. Pero bueno, vamos a continuar con el ensayo, entonces vamos a escuchar ese ensayo tan hermoso que tú enviaste al concurso de Pentágono de Recitales para alimentarnos más con la poesía de María del Pilar Paramero en esta noche. Perfecto. Mi nombre es Felipe Donoso y a continuación voy a leer el ensayo que presentó el Concurso Nacional de Ensayo sobre la obra de la escritora colombiana María del Pilar Paramero. El ensayo tiene por título el siguiente: Lo sutil y lo inmanente, un acercamiento a la obra de María del Pilar Paramero. Pensar en lo sutil es pensar en aquello que trasciende y desaparece, o que al menos se inclina hacia la transparencia, que permanece en el mundo en un estado de quietud, de inmanencia, y que los poetas logran atrapar con sus versos. Esta correspondencia de ver y retener, de pensar y contemplar, es quizá la poesía. Con esta primera definición quisiera acercarme a la obra de la escritora colombiana María del Pilar Paramero, tan copiosa en significados y poder simbólico, y que nos sirve como punto de referencia para comprender la labor de los poetas, construir e interpretar la realidad a partir de un objeto o suceso. Bajo esta perspectiva, el objeto poético se nos presenta como una subjetiva representación del mundo, con multiplicidad de interpretaciones, tantas como el lector y el autor quieran darle. Mas, sin embargo, pese a lo equívoco o difuso que pueda llegar a ser un poema, el objeto poético tiene como misión aprehender la realidad de una manera concreta, evidenciando la correspondencia entre lo observado y lo expresado. Este poder de aprehensión es lo que encontramos en la poesía de María del Pilar Paramero, la cual se convierte en una suerte de búsqueda y hallazgo. A partir de este atributo, y considerando que construir o interpretar cualquier objeto o suceso requiere de un orden en particular, la búsqueda de significado que emprende la poesía se convierte entonces en una pregunta por el orden, por el cosmos, y que propone capturar algo que merece ser capturado, que desea replicar en un mundo particular la naturaleza del mundo universal, ese mundo que tanto nos asombra, seduce y supera. En el poema Venado Blanco de María del Pilar Paramero, el cual hace parte de su libro Estallido, podemos acercarnos a esa fuerza creativa de la palabra, donde el mundo se manifiesta como una revelación contingente e intrigante, y la poesía se vuelve un sutil puente que nos une a lo maravilloso y lo real. Leamos con detenimiento el poema. Venado Blanco. Cuando cesó la lluvia, algo sutil alborotaba la cresta de la hierba. Eran los cascos azules del venado blanco que se alejó veloz tras el brillo lejano de una estrella. A continuación cito la referencia.
Observemos de qué manera la poeta crea una tensión entre el objeto poético y la realidad, acercándonos al mundo natural, el cual se nos revela a partir del poema. La lluvia, la hierba y la inacible presencia del venado se convierte en un fenómeno de lo real, en mera contemplación de lo maravilloso, patos, en sujeción de lo común y extraordinario. Esta característica es transversal en los poemas de María del Pilar, donde se construye y comprende la realidad a partir del asombro y la contemplación del orden. En su libro Estallido encontramos esta singularidad. De hecho, el mismo título de la obra es una sugerencia al paroxismo y la revelación. La poesía de Paramero es una representación de lo universal, que constantemente se orienta por la pregunta del ser y la existencia, tal como lo podemos ver en su siguiente poema. El aire va despacio, el bambú está en silencio, ha muerto la cigarra, del bosque milenario nada queda. A continuación, coloco la cita del texto. Aquí el movimiento, la quietud y el afán por permanecer son cualidades de lo poético, donde la naturaleza se presenta como un objeto que merece ser capturado. Esta habilidad de convertir al mundo en fenómeno es otra característica de la poesía de Paramero. Leamos con detenimiento los siguientes versos. La garza abanica el gadual y se despierta en el viento. Pulsé la lira y desplegué mis alas hacia un azul de cósmicos misterios, donde duermen las águilas sagradas y habitan los dioses primigenios. No cabe duda que María del Pilar es generosa con la representación sensible de lo real, vinculándonos, a partir de la brevedad, al lento fluir del cosmos. La garza, el águila, la lira, todos son objetos de un mundo receptivo que queremos entender, pero que a través de las palabras y la manifestación poética se convierten en elementos constituyentes, en claves que descifran el instante universal que la poeta nos describe con belleza. Sin embargo, para asegurarnos que esto sea posible, es necesario considerar, al menos de manera breve, otra perspectiva de lo poético. La poesía también puede ser entendida como un ente creador de significado, que nace del poeta y que no siempre se alimenta del conocimiento sensible. La poesía intimista es prueba de ello. El objeto poético no nace de lo exterior, no es algo que nos acerque al mundo que no ocupamos, sino al contrario, la creación es interior y absoluta, es totalitaria, donde el objeto y la pregunta por lo poético coinciden con el poeta mismo. En estos casos, la comprensión por parte del lector es laboriosa, ambigua, ya que el principio de representación se diluye en lo abstracto, lo personal y lo biográfico. Si quisiéramos buscar allí una imagen o una idea de lo real, fracasaríamos en nuestro intento, ya que la poesía intimista es una cápsula que no busca dar explicaciones y su afán no reside en el asombro ni en la interpretación, sino mejor en la fuerza vivificante de la conciencia. Si realizáramos una crítica de la poesía de María del Pilar bajo este paradigma, eliminaríamos por completo su cualidad cosmogónica, convirtiendo la sensualidad del cosmos en mera especulación sin fundamento. No obstante, y gracias a la misma naturaleza de los versos de María del Pilar, entendemos a la poesía como una correspondencia entre el pensar y el contemplar, entre el ver y el poetizar. Pero si quisiéramos ir más allá y profundizar en un ejercicio hermenéutico, deberíamos acercarnos a la persona en sí, ya despojada de sus versos, y poner nuestra atención en el entorno, en sus condiciones históricas y sociales, entender bajo qué presupuestos la obra fue escrita. A pesar de a esta problemática se enfrenta cualquier acercamiento de la obra de un autor. La dificultad relacionada con la información biográfica, la carencia de datos que nos aproximen a su manera de pensar, de hablar, de sentir, interponen un velo oscuro que nos aleja de la comprensión. Quizás cae la obra del Pilar a través de sus palabras, pero la pregunta que debo hacerme es qué tanto podré hacerlo sin tener en cuenta su realidad personal. Esta problemática me ha llevado a una conclusión.
La representación de la realidad que se desprende de lo poético es equivalente a la representación de lo poético que se desprende de lo biográfico. Estos tres elementos son el fundamento de la poesía. Sin embargo, aplazando esta hermenéutica a un análisis posterior, debemos conformarnos con las huellas personales que deja el autor en sus poemas y que van más allá de sus simples palabras. Observemos lo que nos dice María del Pilar Paramero en algunos de sus versos. Coloco a continuación la cita de donde las tomé. Al sol se le hizo tarde para alumbrar la tierra. Los tallos del bambú susurraban en las tardes. La flauta llora, su pena llora. Si leemos en silencio estos versos, descubrimos que hay algo transversal en ellos. El mundo habla. El mundo tiene una voz que merece ser escuchada. Esta postura no es sencillamente un antojo estético ni una licencia narrativa, sino más bien un reflejo de la postura epistémica de María del Pilar, quien cree firmemente que el mundo es conocible y que su poesía es capaz de interpretarlo. En el texto Teoría y Juego del Duende del poeta Federico García Lorca, el poeta Federico García Lorca nos presenta un concepto que nos habla de cómo el artista asume su arte, al cual denomina en sus propias palabras como el duende. Cito a continuación un texto de García Lorca. Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Finalizo cita. ¿A qué se referirá Lorca cuando nos dice que un duende es un poder y no un obrar, que es un luchar y no un pensar? Quizá él quiera demostrarnos que un duende es algo que debe encarnarse en el autor y que no siempre está implícito en su arte. Es decir, el duende es algo que se añade en el poema. A mi manera de ver las cosas, la poesía de María del Pilar está llena de duende, o sea, una fuerza ajena que parece mirarnos desde la página. Si la poesía es un puente que une lo real con lo simbólico, la poesía de Paramero es prueba de esta verdad. Su poesía es sangre, tierra, cóndor, como ella misma lo menciona en sus palabras. Esta mezcla de mi sangre se me sale de las manos. Cuando le canto en mi raza me sale un verso gitano, hija del sol y bachué nacida en la sierra andina. Música llevo en la sangre del África o de la China. Esta mezcla de mi sangre de flauta o de cante hondo. Vuelo de gaviota errante, canario, mezcla de cóndor. Esta mezcla de mi sangre la heredé sin saber cómo. Fin. Y a continuación doy las respectivas referencias del ensayo. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, amigos, en este contexto, en este momento histórico de nuestro país, realmente a veces uno se pregunta por qué seguimos escribiendo poesía, por qué seguimos escribiendo cuento, novela, literatura fantástica. Y eso nos hace pensar que porque aún creemos en la vida a pesar de las circunstancias. Quiero compartir con ustedes que en este momento, por ejemplo, en las calles de mi ciudad, suenan las cacerolas. Suenan porque la gente protesta, porque está inconforme, porque la gente quiere lanzar un mensaje, porque la gente se quiere pronunciar. Y es importante escuchar, es importante llamar a la reconciliación, pero también al cambio, y a un cambio muy profundo que estamos necesitando en este momento. Pero bueno, para continuar con este conversatorio, Felipe Donoso a través de su ensayo nos habla precisamente de eso que dejamos de ser hace mucho tiempo, Felipe, desafortunadamente. En este momento que nos circunda
Estas ciudades, como decía el escritor William Ospina hace poco, ciudades de 120 millones de personas. Dejamos de ser aldea para convertirnos en una masa informe. Sí, Eso es preocupante realmente. es muy cierto. Abastecer de alimentos a 120 millones de personas. En el caso de Bogotá son más o menos más de 50 millones, ¿no? Ya. Sí, Entonces, dejamos de ser aldea, dejamos de ser camino, dejamos de ser colina, dejamos de ser agua, dejamos de ser árbol, dejamos de ser viento. Y eso nos hace estremecer al poeta. El poeta, en sus instintos y en todos esos dones que ha desarrollado, no porque los quiera, considero que más que ser don, como lo llamaría la gente teológica, es algo que nos deja que pensar. Pero entonces vamos a esa infancia de María del Pilar. Felipe, ¿tú crees que ella está realmente impregnada de esa madre Monte? sí, sí lo creo y sí es algo que se evidencia. Que fíjate que ella le da voz a los elementos naturales. Habla en los poemas de ella, habla el venado, habla el viento, habla las cosas para mostrar al mundo. Entonces yo creo que de la niñez, o sea, del testimonio de vida de ella se desprende el mundo natural. Entonces, sí es muy necesario, como tú lo mencionas, en estos tiempos actuales de donde pues la gente se está congregando en las ciudades, es necesario que nosotros volvamos a lo natural, de que no nos despeguemos de nuestra naturaleza y que nos conectemos 100% a lo virtual, sino es necesario volver a la mirada de lo que señala la poeta, de el mundo natural es algo que merece ser contemplado, que merece ser visto y merece ser hablado y ser dicho. Entonces, y la invitación de Mara del Pilar es una invitación que es transversal en cada uno de sus textos. Así no sea directamente un texto a lo natural, puede ser un poema de amor, un poema a su cultura, lo natural siempre está presente. Entonces, va muy de la mano de lo que tú decías de esa invitación a través de la poesía o a través del arte, de que el hombre vuelva como a sus raíces. Entonces, me parece muy pertinente la obra de ella y me parece necesaria en estos momentos que atravesamos. A esa esencia primigenia. Exacto. Mira que al leer los ensayos de María del Pilar, recordaba también todos los mitos y leyendas de nuestros campos, ¿no? De los campos. Los mitos tienen una historia, un origen, no solamente en Latinoamérica, sino una connotación a nivel mundial. Pero entonces me imaginaba a la Llorona, ella muy niña, tal vez escuchando en su finca, donde ella vivía con sus abuelos, con sus padres, todos estos mitos que nos llenan a nuestros campos, en este caso el autor a los campos boyacenses, donde por ejemplo está el mito del venado de oro, precisamente, que es un mito que cuentan los campesinos que el venado de oro se aparece en las noches de luna llena. También está, por ejemplo, el mito de los duendes, que en las noches le hacen trenzas a las crines de los caballos. Por ejemplo, la imaginaba yo, pues tú sabes que los mitos y las leyendas en un comienzo en nuestro folclore, no solamente en el interior del país, sino en la costa se utilizó para educar a los niños, ¿no? Para Para que construir. no salgas después de las 6 de la tarde porque te coge el jinete sin cabeza y te lleva la Llorona. Eso ya no funciona. No. Pero me imaginaba yo todo ese contexto de María del Pilar siendo muy niña, rodeada de esa naturaleza, de esos mitos, de esa leyenda. Ojalá ella tenga la oportunidad de donde está seguir escribiendo y ojalá nos deje ese gran legado en esa mente y esos recuerdos y que esa poeta siga fructífera y espero muy pronto compartir con ella para poderle también compartir esta experiencia, Felipe. Sí, no, es que Entonces, es bueno, bellísimo. Y como lo mencionas, pero como lo mencionas, ella también recupera esa cosmogonía, ¿no? Ella nos habla de Bachué, ella nos habla inclusive menciona otros mitos del África o de la China en algunos poemas de ella, y lo hace a través de la música.
Entonces es bellísimo la musicalidad de sus palabras. Entonces es una obra que a todas las personas les invito a acercarse, buscar a los textos de Manuel Pilar, que sin duda van a quedar maravillados. Yo veo aquí también en tu ensayo que citas precisamente varios de ellos, ¿no? Me voy a permitir leer Venado Blanco. Cuando cesó la lluvia, algo sutil alborotaba la cresta de la hierba. Eran los cascos azules del venado blanco que se alejó veloz tras el brillo lejano de una estrella. Es bellísimo. Allí ella convierte la lluvia, la hierba y como la inacible presencia del venado la convierten en un fenómeno que hay que contemplar. O sea, es como te comentaba al principio de esa percepción individual, particular que tiene ella, nos lleva a lo más grande, a lo universal, a lo cosmogónico. Entonces, ahí es donde está pues, la habilidad de ella como poeta. Dice, pulsé la lira y despegué mis alas azul de cósmicos misterios, donde duermen las águilas sagradas y habitan los dioses primigenios. Sí, fíjate cómo ella, la garza, los elementos como el águila, la lira, son objetos de un mundo receptivo que nosotros queremos entender, pero que a través de las palabras y de la manifestación poética nos convierte en elementos constituyentes de nuestra realidad. Entonces, eso es lo que yo he querido mostrar en el ensayo, ¿no? A partir de una definición de la poesía que el poeta tiene como objeto crear, comprender, entender su realidad y ella lo realiza a través de sus elementos poéticos. Sí, acá en las referencias, como te contaba en un comienzo de este conversatorio, veo que tú mencionas en tus citas, en tus referencias, la Secretaría de Cultura y Turismo con una antología que publica en el año 2015, Estallido. También la vinculación de ella a la primera fiesta de la poesía en Villa de Leyva, sus memorias, en el año 2015, como también en Roldanillo Valle en el 2003, de la revista Vericuetos, precisamente una publicación. Y para terminar, vamos a leer este otro poema que termina tu ensayo, que dice: la mezcla de mi sangre se me sale de las manos, cuando le canto a mi raza me sale un verso gitano. Hija del sol y bachué, nacida en la sierra andina, música llevo en la sangre, del África o de la China. Esta mezcla de mi sangre, de flauta o de cantejondo, vuelo de gaviota errante, canario, mezcla de cóndor, esta mezcla de mi sangre la heredé sin saber cómo. Bellísimo, es bellísimo ese verso. De verdad es que nos lleva, como lo he mencionado, y qué pena ser reiterativo, ¿no? A las raíces, ¿no? Al volver a lo que es nuestro, a pensarnos a nosotros como parte de un gran todo. Entonces, de verdad, la obra de ella es muy bella. Cuando se habla de cosmogonía en nuestras tierras muiscas, hablamos de lenguaje secreto, de lenguaje sagrado, la lengua primigenia de los muiscas. Yo creo que María del Pilar está impregnada de ese lenguaje primigenio y me encantó tenerte, Felipe, en este conversatorio. Vale, perfecto. No, Elizabeth, muchas gracias por la oportunidad y pues nada, espero que sigan muchos eventos porque hay muchas letras que recuperar y muchos textos sobre los cuales tenemos que pensar y seguir pensando para construir nación, que es lo que es una de las grandes tareas que nosotros tenemos. Una ardua tarea individual de cada uno de nosotros, ser el punto positivo y poder superar todo esto que nos circunda. Perfecto, muchas Sin gracias. olvidar, obviamente, nuestro pasado y nuestro presente para poder construir algo mejor. Bueno, Así es. Felipe, ahora yo te invito para que escuchemos a otro de nuestros participantes, a un escritor también de la ciudad de Bogotá. Él vive en Masuren, William Felipe Cardona Pulido. Él también se tomó la tarea de investigar, de leer y de soñar con la poesía de María del Pilar. Entonces vamos a escuchar su ensayo para terminar. Vale, muchas gracias, Elizabeth.
A ti, Felipe. Un refugio contra el ego, por Felipe Cardona. El texto inicia con una cita de la autora. Si un día no me encuentras, no me busques en las páginas de un diario. Búscame en el canto de los pájaros y en la arcilla tibia que me llamó, porque parte de mí le pertenece. Refugiarse es una manera poco convencional de salvación. Preferimos el furor de la batalla, la experiencia dislocada. Queremos exponernos a través de la palabra, pulverizar el silencio enemigo con el vigor de nuestra rareza. Pocas escritoras colombianas escapan a esta aparatosa exhibición de su propia intimidad. Entre ellas, María del Pilar Paramero. Su poesía carece de valoraciones. Es un camino sin espejos. Sin embargo, el lector no echa de menos estos reflejos de la creadora. Por el contrario, esta circulación entre las sombras concede a su obra una posibilidad expresiva ajena a las servidumbres del yo, donde la palabra obtiene una fuerza que amplía su margen de operación. Esta emancipación expresiva desemboca en una mirada ajena a toda intención revolucionaria. Su poesía se torna marginal porque rompe con la tendencia del panorama actual de la poesía femenina colombiana, donde prima una modulación ligada a la insurrección. María del Pilar abandona la pretensión de ser vanguardista en un mundo sediento de novedad y en esta vía se salva de caer en esas expresiones de ruptura que en ocasiones se vuelven confusas e inoperantes. La escritora no quiere pulverizar un hito para fundar uno nuevo. Por el contrario, en vez de fomentar la distancia, su proyecto poético tiene el afán de construir una cercanía. Su obra es una travesía hacia lo esencial, hacia una reconciliación entre el hombre y su entorno natural. La palabra es para María del Pilar una forma de compartir ese privilegio de habitar en medio del prodigio natural. No sobra anotar que sus versos germinaron bajo el cielo de la cordillera andina cundiboyacense, un espacio lleno de ensoñación, donde todavía es posible el deleite de una vida simple bajo el lindante sortilegio de la naturaleza. La poeta se abastece entonces de este afortunado escenario para cimentar una obra poética donde descifra los oficios de lo natural y desentraña esas pequeñas hazañas que son ajenas a nuestra singularidad humana. Cabe destacar además que esta constatación del mundo natural no se asocia a una proyección del ego, a pesar de ser una selección voluntaria. Esto sobre todo porque no hay huellas de identidad o valoraciones éticas que enturbien el espectáculo. Las palabras del poeta cubano José Martí parecen validar el quehacer poético de la autora. El universo habla mejor que el hombre. Es inevitable entonces que sus versos hablen de este mundo inalterado y diáfano donde el hombre solo puede cumplir el rol de testificar su asombro ante la naturaleza. María del Pilar se vuelve subsidiaria de esa discreta armonía del silencio y edifica su obra con la geometría del susurro. Cada verso parece confiarnos esos secretos de la naturaleza que permanecen invisibles a los sentidos. La obra emerge con tal nitidez que esa sentencia que anticipa Heráclito respecto a la naturaleza y su gusto por ocultarse parece quedarse corta. Si bien no se trata de un acercamiento racional a través de la intuición poética, se logra un entendimiento que de alguna manera nos sirve de amparo ante la angustia de la incertidumbre. Su obra se convierte entonces en una metáfora de lo humano a través de la exaltación de sus potencias ocultas. Más allá de la verdad o el afán de interpretación, cada elemento que puebla el espacio abandona su quietud animado por la acción del verbo. Se establece así una suerte de teatralidad donde el hombre y la naturaleza superan esa distancia para reencontrarse. La expresión adquiere una dimensión edénica, donde se retorna ese equilibrio blindado contra los desaires de la degradación. Es, pues, un viaje hacia lo primario,
donde el presente se glorifica a través de esos instantes que escapan a la corrupción del tiempo. Es el conjuro de un ciclo que se repite una y otra vez, validando la magia de lo inagotable. María del Pilar establece así un gesto de benevolencia con el lector. Quiere que su obra produzca apaciguamiento. Cada uno de sus poemas es una invitación a una contemplación ajena a la ferocidad del sentimiento o el intelecto. Sin embargo, aunque sus trabajos se escondan bajo el velo de lo simbólico, tienen un profundo dramatismo. No encontramos enunciados cerrados ni previsibles. La experiencia lectora siempre es novedosa, llena de giros inesperados e imágenes que escapan de los lugares comunes. Todo un mérito si tenemos en cuenta que la poesía natural siempre corre el riesgo de estancarse en la cursilería. Esta visión tan sensata y humilde que ensancha los límites de nuestra realidad nos ofrece la posibilidad de contemplar un mundo ajeno a la estridencia de la civilización, un mundo habitado por el conjuro ancestral de los animales del altiplano, que diezmados por la expansión implacable del hombre, emergen de un pasado remoto como alegorías de la mitología andina. Son los rastros de una cotidianidad perdida, de una comunión fracturada por la modernidad. Nos convertimos así en testigos de algo excepcional. La vocación nos lleva al teatro de lo fantástico. Lo que vemos deambulando entre las páginas no son simples animales, sino criaturas míticas tocadas por el misterio de la distancia. Por sus páginas corre el venado, ese animal que alborota la hierba con sus cascos azules. También se presenta la hormiga con su impecable determinación y aparecen las garzas que inundan el samán. El inventario es inagotable. Cada una de las maravillas naturales gana su espacio en el poema. Sin embargo, así como la naturaleza se presenta en un instante para después ocultarse, los versos también se erigen desde el esbozo. Son esquemas a mano alzada, apenas un paladeo que nos convoca al deleite. Como bien lo afirma la escritora Nana Rodríguez, la obra de Paramero es como volver a Basho y a la tradición de Oriente despojada de artificios literarios, centrada en un instante eterno, semejante a una pintura de trazos en movimiento. Ahora bien, esta apuesta por destacar el milagro de la naturaleza nos lleva a tomar una posición ética respecto a nuestro entorno. Si no hay examen explícito por parte del autor, la existencia en el ensueño natural estimula la conciencia y nos impulsa a hermanarnos con todos los dones del ambiente. Cada verso despierta nuestra fibra infantil. Es una suerte de retorno hacia nuestras raíces, hacia esa pureza donde somos conscientes de la fragilidad que nos rodea. Esta dimensión de la poesía también tiene visos de marginalidad. La obra de María del Pilar Paramero es una oportunidad de acercarnos a lo que fuimos, de aliviarnos con las formas ancestrales de la naturaleza, de entablar un diálogo con una obra que rescata los indicios de nuestra memoria colectiva, el eco que resuena de nuestras tradiciones más profundas. Es un canto primordial, una afirmación donde la naturaleza establece una convivencia con el hombre. Su obra poética, a través de su susurro nebuloso y embriagador, nos propone reinventarnos. El orden de nuestra visión se modifica el orden de nuestra experiencia. Es en el río inagotable de la metáfora literaria que podemos evocar nuestra verdadera esencia y rozar aquella divinidad que se resiste a morir en cada uno de nosotros. Esta modestia en su obra escrita también se traslada a la cotidianidad de la escritora. Su vida transcurre en la ciudad de Tunja en medio de un asilo para ancianos donde espera sus últimos años. Son pocos los que conocen la trascendencia de su obra. Basta dar una revisión a las antologías de poesía femenina del siglo XX, donde su nombre casi no se menciona. A pesar de haber ganado quizá el certamen más importante para la poesía femenina en 1995, organizado por el Museo Rayo con su libro Estallido, la crítica literaria todavía no se ocupa de su obra. Sin embargo, en varias entrevistas que la escritora ha dado a medios locales, siempre ha manifestado que su intención va más allá de ser reconocida. Fiel a su vocación de pedagoga, su interés se enfoca en que las instituciones educativas se ocupen de rescatar la poesía de los autores colombianos,
donde se evidencia una despreocupación cada vez más evidente. María del Pilar Paramero prefiere entonces diluirse en el ocultamiento. Su acento tan irregular en la literatura colombiana propone una nueva forma de abordar el hacer poético. Tanto su obra como su vida es una apuesta por un giro hacia el exterior, hacia todo aquello que escapa a nuestro ego. Esta exaltación de la naturaleza insinúa una renovada perspectiva que plantea una expresión ligada a la magia de la sencillez, potenciada por esa confluencia de la imaginación y la memoria. Para ella lo importante es lo que nos rodea desde el silencio y que espera la lumbre de las palabras para perdurar en la belleza fugitiva del verso como una evocación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, y entonces en esta gira de escritores Pentágono de Recitales, queremos obviamente agradecer al Colegio Institución Educativa Ciudad Ipiales, que está presente también en la gira de Pentágono de Recitales, precisamente en la ciudad de Cúcuta, Pamplona, Ipiales, Bogotá. Mañana vamos a tener también 2 eventos muy interesantes. Uno va a ser a las 5 de la tarde, continuando con el homenaje a los autores boyacenses. Vamos a hablar de Fernando Ayala Poveda y su trascendencia en las letras nacionales desde diferentes géneros, escrito por Estela Duque. Vamos a tener también la voz femenina de la escritora Mariana Ramos Blanco, Fernando Ayala Poveda, narrativa de la realidad colombiana. Y al autor Enrique Medina Flores, un humano culto en literatura, escrito por Carlos Alberto López. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Y posteriormente vamos a tener un conversatorio para continuar indagando más sobre no solo lo que escribe el autor, sino cuál ha sido su contexto geográfico, histórico, por qué tiende a escribir de una manera o de otra experiencia de vida. Vamos a estar con el escritor colombiano Rodríguez Bustos JC, quien escribió uno de los ensayos que fue premiado en el marco del concurso Pentágono de Recitales. Su escrito se titula Gutiérrez Girardot, Crítica y Poesía. Y a él lo va a acompañar Alberto Bejarano con su ensayo Rafael Gutiérrez Girardot, Cosmopolitismo Literario y Cultural. Y también de la ciudad de Uitama estará el escritor Juan Sebastián Paco Monroy, que escribió un bello ensayo titulado Consideraciones al modernismo de Rafael Gutiérrez Girardot. Todo en el marco de Pentágono de Recitales. También damos un agradecimiento a la Universidad de Pamplona, obviamente a nuestra coordinadora logística, Jimena Leal. Un saludo para también Casa de Piedra, para Liliana Barón, para la Secretaría de Cultura de Norte de Santander y para otras entidades que están en este momento vinculadas. Entonces, bueno, hasta mañana. Les agradecemos mucho su tiempo, su espacio. Ojalá vuelvan a escuchar este conversatorio y me despido de ustedes. Que estén muy bien. Les habló Elizabeth Córdoba, directora de Pentágono de Recitales.